el directo de Ecoterrae. Hoy vamos a hablar, ¿puedes ponerla en pantalla compartida? Ahí está, perfecto, en pantalla completa. Hoy vamos a hablar de cálculo de huella de carbono y plan de descarbonización en organizaciones. Para ello tenemos a Patricia Gómez Ríos, que es manager de índice y certificados de sostenibilidad, uno de nuestros departamentos en Ecoterrae, que pues, os va a contar pues, todo lo necesario para llevar este tipo de actividades en vuestras organizaciones, desde la parte de cálculo hasta la parte de reducción de esa huella de carbono. Así que nada, os dejo paso con Patricia. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por sacar este ratito para nosotros y adelante, todo tuyo. Muchas gracias, un placer. Bueno, decir que durante la ponencia, ¿vale? Tenéis habilitado, bueno, que podéis escribir perfectamente preguntas o lo que estiméis, ¿vale? Y pues iré contestando. Esto es un poco el índice que voy a seguir, ¿vale? El guión que voy a seguir. Brevemente, hablar sobre mi empresa y ya luego entorno normativo de la huella de carbono, un poco todo lo que es metodología y fases de cálculo de la huella de carbono, eh, reporte, lo que ya es el informe, y centrarnos sobre todo en plan de reducción. Y finalmente, pues dar unas notas sobre el Registro Nacional de Huella de Carbono. Para quien no nos conozca, pues decir que Ecoterra es una consultora especializada en cambio climático y sostenibilidad, que ya llevamos más de 13 años trabajando en este sector, y que contamos concretamente con cuatro líneas de negocio. Las líneas de mercados de carbono, donde ayudamos a las organizaciones en la reducción y absorción de sus emisiones de gases de efecto invernadero a través de la generación de créditos de carbono a partir de, bueno, esquemas de verificación conocidos como pueden ser Verra o el estándar o incluso el propio registro que hay aquí a nivel nacional. Luego tendríamos la línea de consultoría SG, donde acompañamos a las organizaciones en todo lo que es cumplimiento normativo en materia de sostenibilidad y elaboración de reportes de sostenibilidad y de estrategias. El área de índices y certificados en sostenibilidad, que es donde estaría integrada lo que es el cálculo de la huella de carbono y otros indicadores, como puede ser la huella hídrica o un análisis de ciclo de vida completo, huella ambiental, SBTI, bueno, un largo, etcétera. Todo lo que son indicadores relacionados con cambio climático y sostenibilidad. Y por último, tendríamos la línea de ciudades sostenibles, donde trabajamos con empresas públicas, principalmente con ayuntamientos, en la elaboración de los planes municipales en materia de energía y cambio climático. Y bueno, pues tenemos la suerte de contar con una gran cartera de clientes y aquí os ponemos un ejemplo de muchas de las empresas con las que venimos trabajando desde eso, hace más ya de 13 años. Por centrarnos ya en lo que es la huella de carbono, dar simplemente cuatro razones de por qué calcular la huella. Uno, por propio convencimiento de la organización, porque, bueno, por su compromiso en la lucha frente al cambio climático, por cuestiones de marketing, ¿no? Y competencia con respecto a otras organizaciones, requisitos de cliente que, bueno, yo creo que ya en casi todas, por no decir todas, las licitaciones públicas vemos cómo puntúan positivamente el tener la huella de carbono calculada y imposición normativa, que ahora veremos que ya también es incluso una obligación. Y ya desde hace unos cuantos años, no, pues está vigente la Ley 11 de 2018 de reportes de información no financiera, que obliga a determinadas empresas a elaborar sus estados de información no financiera, donde tienen que incluir información en materia social, ambiental y de gobernanza, y dentro de la información ambiental a reportar, pues entraría lo que es el cálculo de la huella de carbono. Si bien es cierto que hasta la fecha, pues, reportando la huella de carbono de alcance 1 y 2 ha sido suficiente, ¿vale? Pero ya veremos con la CCRD que el alcance se ampliará al alcance 3, ¿vale? Y esta norma, pues, ¿a quién aplica? Aplica a las entidades de interés público o bien a aquellas organizaciones que durante 2 ejercicios consecutivos, pues, reúnan al menos dos de los tres requisitos que veis aquí. Que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocio supere los 40 millones de euros y que el número medio de trabajadores
de empleados, pues sea superior a 250 empleados. Y luego la directiva CSRD, ¿vale? Que es cierto que su transposición, España tiene que transponerla, ¿vale? Pero ya lo último porque como bien sabéis, ha habido muchísimos cambios, ¿no? Y lo que son los requisitos han variado muchísimo, pero bueno, a fecha de hoy la obligación, ¿vale? Ya os digo que esto tiene que transponerse a España, pero la obligación, ya hay empresas que tienen que, este año 2025 han tenido que reportar la huella de carbono del ejercicio 2024, ¿vale? Y de ahí en adelante, ¿vale? Concretamente las entidades de interés público y de gran tamaño que superen los 500 empleados, así como aquellas matrices de grupos de interés público con más de 500 empleados. También tendrán que calcular la huella de carbono desde el ejercicio 2027, es decir, esto se calculará en el año 2028, una vez cerrado el ejercicio 2027, y aplica a todas las empresas y sociedades matrices que superen bueno, los nuevos umbrales de esta última versión que os comento, ¿vale? Que son de 1.000 empleados de media y un volumen de negocio superior a 450 millones de euros. Y a su vez tendrán que calcular la huella del ejercicio 2028, es decir, en el año 2029 calcularán la huella del año 28 y de ahí en adelante todas aquellas pymes cotizadas, ¿vale? Excepto microempresas, entidades de crédito pequeñas y no complejas y empresas de seguro que cumplan los criterios de gran empresa o pyme cotizada. Y a su vez también tendrán que calcular a partir del año 2029, es decir, la huella de carbono del año 2028, las empresas de terceros países que no pertenezcan a la Unión Europea, siempre que su volumen de negocio neto en la Unión sea superior a 450 millones de euros en cada uno de los dos últimos ejercicios y además que tengan una filial con un volumen de negocio mayor a 200 millones de euros o sucursal con un volumen de negocio mayor a 200 millones de euros en la Unión Europea. ¿Vale? La CSRD en realidad no solamente obliga a calcular la huella de carbono, es similar a lo que equivale a la Ley 11 de 2018, ¿vale? Sino que obliga a reportar informes de sociabilidad, donde se reporta la parte ambiental y dentro de esta parte ambiental entraría lo que es el cálculo de la huella de carbono. ¿Vale? Las empresas tendrán que hacer también aquí lo que se llama análisis de doble materialidad, para ver al final qué asuntos son los más relevantes y por tanto qué información tienen que reportar. Y como novedad, el año pasado, ¿vale? Salió el Real Decreto 2014-2025 que obliga a las mismas empresas a las que obligaba la Ley 11-2018 a calcular la huella de carbono. ¿Y por qué sale? Y diréis, pero si ya estaban obligadas por la Ley 11-2018, porque ahora también los obliga el Real Decreto, ¿no? Bueno, pues la novedad es que aparte de obligar a calcular la huella, que ya era un requisito para este año, es decir, hay que reportar la huella del año 2025. La novedad es que también obliga a elaborar un plan de descarbonización, plan de reducción, y a establecer un objetivo cuantificado de reducción de al menos 5 años, es decir, de al menos a 2030. Y además, como novedad, porque también solamente obliga a calcular alcance unidos, a eso, a las empresas que he comentado antes que aplicaba la Ley 11 de 2018, pero a todas aquellas departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, así como a sus organismos autónomos y las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades del sector público, además de obligarles a calcular la huella de carbono de alcance 1 y 2 del ejercicio 2025 en adelante, con su plan de descarbonización y su objetivo, a partir del año 2029 tendrán que reportar la huella de carbono del alcance 3 también, ¿vale? Eso pues sí que es también una gran novedad, ¿vale? A partir de 2029, que tendrán que reportar la huella de carbono del año 2028. ¿Vale? Y a fecha de hoy, pues esta es la legislación que aplica a nivel nacional en materia de huella de carbono, pero ya vemos que pasa de ser algo voluntario a algo obligatorio para muchísimas empresas. Un poco qué es la huella de carbono, aunque imagino que todos los que estamos aquí presentes ya sabemos la definición, pero bueno, la huella de carbono es el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero que son emitidas tanto directa como indirectamente a la atmósfera
o bien por un producto, un servicio, una organización o un evento. Y la unidad de medida es la tonelada de CO2 equivalente. El primer paso, por supuesto, es medir, sin ninguna duda. Una vez que midamos, pues ya sí que podremos hablar de reducir, ¿vale? Elaborar esos planes de reducción y ya como última opción, ir a la compensación. También destacar que un cálculo de huella de carbono y una reducción de huella, pues trae consigo varios beneficios. Entre ellos, por ejemplo, aumentar la eficiencia y reducir costes. ¿Por qué? Porque una reducción de huella de carbono, de gases de efecto invernadero, al final se traduce en una reducción de consumos de materia, energía, de la propia organización, ¿vale? Por lo tanto, es bastante beneficioso. Aparte de, por supuesto, para contribuir a la mitigación del cambio climático y, como comentado anteriormente, para mejorar la imagen corporativa. ¿Y cuáles son las fases del cálculo de la huella de carbono? Bueno, pues estas que veis aquí. La primera fase, límites del sistema, que al final consiste en definir qué se va a calcular y qué no. La fase 2 de recopilación de datos de actividad y factores de emisión, que son los datos necesarios para poder ir a la fase 3, que es la del cálculo y el establecimiento también de indicadores. La fase 4, que es el reporte, ¿vale? El informe y la elaboración del plan de reducción de emisiones. La fase 5, que es opcional, pero muy, muy recomendada, que es la de verificación por parte de una entidad acreditada. Y ya veremos que, dependiendo del fin para el cual queramos tener la huella, pues incluso puede resultar una obligación, pero al final da veracidad, ¿vale? Y la fase 6 de otros reconocimientos, como puede ser, por ejemplo, el registro de huella de carbono del Ministerio o ir a iniciativas como puede ser SBTI, CDP y un largo etcétera. Dentro de la fase 1, ¿vale? ¿Cuáles son los, digamos, criterios necesarios? Pues lo primero, establecer año base y año de estudio, ¿vale? Determinar para qué año se van a recopilar todos esos datos de actividad y factores de emisión. Y año base para poder comparar nuestra huella de carbono a lo largo del tiempo y así ver si efectivamente estamos reduciendo o qué está ocurriendo, ¿no? También definir los límites de la organización. La huella de carbono, ¿vale? Las emisiones se pueden consolidar bajo tres enfoques, ¿vale? Dos enfoques, el enfoque de control y el enfoque de participación en el capital. Y dentro del enfoque de control está el control financiero o control operacional. El enfoque de control al final consiste en que la organización contabilice todas aquellas emisiones sobre las cuales tengan el control operacional, ¿vale? Aquellas emisiones derivadas de actividades sobre las cuales la organización tenga ese control, o bien en términos operacionales o bien en términos financieros. Lo más común es utilizar control operacional. Y luego estaría el enfoque de participación en el capital, en el que la organización contabiliza las emisiones en función de la proporción que posee en la estructura accionaria, ¿vale? Ya os digo, ambos enfoques se pueden utilizar perfectamente, pero lo más normal es utilizar el de control operacional. Vale, también decir que un cálculo de huella de carbono de organización, ¿vale? Que también indicar que me estoy centrando en huella de carbono de organización, se puede calcular principalmente en base a dos estándares, ambos reconocidos a nivel internacional, el GHG Protocol y la norma ISO 14064. Ocurre que existen varias diferencias, aunque sí que es cierto que publicaron no hace mucho que, bueno, los responsables de elaborar las normas GHG Protocol y los responsables de elaborar las normas ISO se estaban aliando con el fin de, entiendo, sacar un único estándar. O eso al menos espero, ¿no? Para que al final, bueno, pues las empresas puedan calcular la huella de una misma forma. El GHG Protocol categoriza las emisiones en alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Siendo alcance 1 las emisiones directas de gases de efecto invernadero que se emiten, por ejemplo, cuando yo utilizo un vehículo, pues durante el uso de ese vehículo hay una quema de combustible y se emiten emisiones directas a la atmósfera. Alcance 2, donde se contabilizarían todo lo que son emisiones indirectas derivadas de la compra a un tercero de electricidad, vapor, calor o frío. Y alcance 3, que serían el resto de emisiones que no están controladas por la organización, como puede ser, por ejemplo, el consumo de materia prima.
¿vale? Que al final aquí lo que se calcularían serían las emisiones indirectas derivadas de la producción de las materias primas que la organización consuma. Y a su vez, y algo relevante, me parece relevante, es indicar que dentro del IHG Protocol, el alcance 3 pues se divide en varias subcategorías y que iniciativas como por ejemplo SBTI obligan a reportar un inventario completo de emisiones de alcance 1, 2 y 3 conforme a GHG Protocol. Y cuando digo que obligan a reportar un inventario completo, es tal cual os lo digo, ¿vale? Porque aunque haya focos de emisión que se excluyan, igualmente tienes que reportar, aunque sea una estimación, de cuánto se emite. Entonces, sí que exige este inventario completo. Y aquí podéis ver en esta tabla cómo se categorizan, ¿no?, las subcategorías del alcance 3, que son esas 15 subcategorías que vemos aquí. Bienes y servicios comprados, bienes de capital, actividades relacionadas con combustibles y con la energía no incluidos en el alcance 1 y 2, es decir, en el alcance 1 metemos las emisiones directas derivadas de la combustión de esos combustibles que al final sobre las que la empresa tiene el control operacional. Y en esta subcategoría lo que meteríamos sería el aguas arriba de esos combustibles, es decir, las emisiones derivadas de la producción de esos combustibles. Luego también todo lo que es el transporte aguas arriba de materias primas o productos, siempre y cuando este transporte pues, no sea realizado por la organización, sino que sea realizado por una flota externa. Todo lo que es la gestión de residuos generados por la organización, viajes de negocio, movilidad de empleados, activos arrendados en fases anteriores, cuando la organización le alquila a un tercero un centro, por ejemplo, y no tiene el control operacional sobre este centro, por tanto, estas emisiones, las emisiones derivadas del uso de esas instalaciones no estarían incluidas en el alcance unido y sí que estarían incluidas aquí. El transporte aguas abajo, transformación de los productos vendidos, utilización de los productos vendidos, el fin de vida de los productos vendidos, activos arrendados en fases posteriores, todo lo contrario de la subcategoría 8. Aquí sería cuando la organización tiene un activo en propiedad que se lo arrienda o se lo alquila a un tercero. Franquicias e inversión. Vale, y la norma ISO, pues categoriza las emisiones no en alcance 1, 2 y 3, sino en categorías de la 1 a la 5, correspondiéndose el alcance 1 con categoría 1, el alcance 2 con categoría 2 y el alcance 3 con categorías de la 3 a la 5. ¿Vale? La categoría 3 incluiríamos todo lo que es emisiones indirectas por transporte, movilidad de empleados, viajes de negocio, transporte aguas arriba, transporte aguas abajo. Categoría 4, emisiones indirectas por productos y servicios utilizados por la organización, la compra de bienes de capital, de todo lo que es servicio, gestión del residuo. Categoría 5, emisiones indirectas asociadas al uso de los productos de la organización, ¿vale? Entraría lo que es el fin de vida, la utilización y la transformación de los productos que la organización comercializa. Y luego, bueno, pues también está la caja 6, ¿no? La categoría 6, que en verdad aquí no se suele meter nada porque casi todo ya está categorizado en las otras, pero si alguna organización tiene algún foco de emisión, por ejemplo, como puede ser franquicia, que la ISO no, es verdad que no te menciona esa categoría, pues podría ir aquí, ¿vale? En la categoría 6. Y esta es una de las principales diferencias, la categorización de emisiones, ¿vale? Una de las principales diferencias entre el GHG Protocol y la ISO. Y otra principal diferencia es que la ISO 14064, que por cierto la podéis encontrar como ISO 14064-2018 o como une en ISO 14064-1-2019. Ambas formas son correctas, ¿vale? Y ambas se refieren a la misma norma. Te obliga a elaborar un análisis de significancia de emisiones indirectas para ver realmente dentro de ese alcance 3, ¿no? Según la ISO, categorías de la 3 a la 6, voy a llamarla 6, qué focos de emisión son significativos y por tanto se deben de incluir en nuestro inventario. El GHG Protocol, pues es cierto que no te obliga a hacer este análisis de significancia, aunque siempre recomiendo que se haga, se utilice el GHG Protocol o la ISO. Si una organización solamente quiere calcular la huella de carbono del alcance unidos, solamente va a poder hacerlo hasta la fecha utilizando el GHG Protocol, ¿vale? Porque la ISO con este requisito, pues, no te deja.
¿vale? Y para hacer este análisis de significancia, al final lo que se deben de evaluar son determinados criterios. El más significativo es la magnitud, ¿vale? Siempre en un análisis de significancia, la magnitud debe de evaluarse, pero luego se pueden también seleccionar otros, como puede ser influencia, riesgo de oportunidad, orientación del sector, etcétera. Y ligado a este análisis de significancia, pues todo estudio de huella de carbono, en todo informe de huella de carbono y en todo cálculo deben de indicarse cuáles son las exclusiones, que hay dos tipos de exclusiones. Una de ellas son las organizacionales, ¿vale? Que simplemente la organización decide que determinados centros o partes de la organización pues no van a estar dentro del alcance de estudio, o operacionales, ¿vale? Que donde se excluirían aquellos focos de emisión de alcance 1, 2 y 3, con categorías de la 1 a la 5, que no sean significativos. Lo normal es establecer como regla de corte, criterio de corte o criterio de exclusión, es que se puedan excluir todas aquellas emisiones que no superen el 1% del total de la huella, y al final que el sumatorio de todas las exclusiones no superen el 5% total de las emisiones, ¿vale? De la huella de carbono total. Bueno, y para calcular una huella de carbono, pues se necesita recopilar datos de actividad y factores de emisión. Los datos de actividad, el dato de actividad es el parámetro que al final define el grado o nivel de la actividad generadora de las emisiones de Hay. Por ejemplo, para calcular las emisiones derivadas de la movilidad de empleados, pues tendría que recopilar información sobre la distancia recorrida por empleado y tipología de vehículo. ¿Cómo lo haría? Pues, por ejemplo, mediante una encuesta de movilidad, que de hecho las organizaciones, que muchas ya también están obligadas a elaborar planes de movilidad, eh, utilizan una misma encuesta tanto para la huella de carbono como para la elaboración de los planes de movilidad. Y los factores de emisión al final lo que hacen es relacionar tu dato de actividad con las emisiones, ¿vale? Es como un factor de conversión que te traduce la unidad de tu dato de actividad a emisión. Los factores de emisión se pueden tener por tipo de Hay, ¿vale? En kilogramos de CO2, de metano, de N2O por unidad del dato de actividad, o en kilogramos de CO2 equivalente. ¿Qué ocurre? Que tanto el GHG Protocol como la ISO te obliga a reportar las emisiones de alcance 1 por tipo de Hay. Entonces, para el alcance 1 siempre vamos a intentar utilizar factores de emisión por tipo de Hay en vez de expresados en toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho al principio, la unidad de la huella de carbono es el CO2 equivalente. Entonces, para traducir esos kilogramos de Hay a CO2 equivalente, pues hay que multiplicar por el potencial de calentamiento atmosférico o potencial de calentamiento global de cada gas de efecto invernadero. Aquí he puesto los potenciales de calentamiento global de los principales Hay, pero hay muchos más, ¿vale? Todo lo que son HFC, por ejemplo, gases fluorados, son también gases de efecto invernadero. De manera que el cálculo de la huella de carbono consiste en multiplicar nuestros datos de actividad por nuestro factor de emisión y por potencial de calentamiento global, siempre que para aquellos factores de emisión que estén reportados por kilogramos de Hay. ¿Vale? El alcance 3, que no hace falta reportarlo por tipo de Hay, pues sí que se pueden tomar factores de emisión en kilogramos de CO2 equivalente, entonces no haría falta aplicar ese potencial de calentamiento global. Una vez que ya tenemos nuestra huella de carbono calculada, que decir también que aparte de esta formulita que veis aquí, están las llamadas emisiones de proceso, por ejemplo, emisiones que se producen en las depuradoras o emisiones de vertedero, donde es cierto que el cálculo pues, no es tan sencillo, porque normalmente el dato de actividad incluso hay que calcularlo, ¿vale? Y para ello, lo que siempre recomiendo es ir a la metodología IPCC, ¿vale? Que como para mí es como la Biblia. De hecho, todos los países, ¿vale? Los inventarios nacionales de los países elaboran su inventario de huella de carbono en base a las directrices del IPCC, ¿vale? Entonces, con esa guía sí que os ayudarán a calcular las emisiones de proceso. Ya todo lo demás, pues sí que puede ser más sencillito, aunque habrá muchos casos donde la unidad del factor de emisión no se corresponda con la del dato de actividad
y habrá que aplicar algún tipo de factor de conversión o densidad. Habría que ver en función del foco de emisión y el dato que tengamos. Vale, una vez que ya tenemos el cálculo, se elabora un informe, ¿vale? Que los informes de huella tienen que cumplir con estos 5 principios que veis aquí: pertinencia, integridad, coherencia, exactitud y transparencia. Y en estos informes debe de estar reportado toda la información que hemos ido comentando a lo largo del web, ¿vale? Todo lo relacionado con datos de actividad, factores de emisión, exclusiones, límite establecido, año base, año de estudio, etcétera. Vale, y una vez que ya tenemos nuestra huella de carbono calculada y hemos medido, ¿vale? Pues el siguiente paso es reducir. Y para poder reducir, lo ideal, y de hecho ya vemos que el Real Decreto del 214/2025 ya obliga a elaborar un plan de reducción, ¿vale? Que sería la siguiente fase, elaborar un plan de reducción. Que al final, ¿en qué consiste un plan de reducción? Pues en planificar e implementar un conjunto de medidas que sean cuantificables destinadas a eso, a reducir lo que es la huella. ¿Cuáles son las fases de todo plan de reducción? La fase inicial, evaluar las emisiones. Yo una vez que tenga mi huella de carbono calculada, tendré que ver cuáles son las emisiones más representativas dentro del total de mi huella, porque al final mis esfuerzos en reducir se deben de centrar en eso, ¿no? En los principales focos de emisión. Una vez que yo ya he analizado mi huella de carbono, tendré que proponer una serie de medidas de reducción cuantificables, ¿vale? Teniendo en cuenta también que es algo que se escapa mucho, pero que es necesario. Habrá que tener en cuenta también un factor de crecimiento, porque al final toda empresa tiende a crecer y por tanto, por ende, si no aplico ninguna medida, la huella me va a ir aumentando, nunca reduciendo si no hago nada. ¿Vale? Entonces habrá que definir una serie de medidas, establecer una serie de KPIs para medir la evolución, ¿no? de esas medidas, elaborar una hoja de ruta con etapas, hitos, también un cronograma de ejecución de cada medida, incluso se pueden establecer objetivos intermedios. Ya vemos cómo el Real Decreto obliga que al menos el objetivo sea a 2030, en 5 años. Pues quizás pues sí que se recomienda también establecer objetivos intermedios a, pues, no sé, 2027 o ir a 2035 y establecer un objetivo a 2030, ¿no? Para ver si al final voy o no cumpliendo con la reducción que me propongo. Vale, y para calcular ese objetivo de reducción, bueno, se puede hacer de varias maneras, o bien a partir de ese plan de reducción, que es lo ideal, ¿no? Que tú elabores un plan de reducción, veas qué medidas vas a aplicar y veas el potencial de reducción de cada medida y a partir de ahí calcules tu objetivo de reducción. Pero si no, también existen iniciativas como por ejemplo esta que os muestro, ¿vale? Que es SBTI, que sirven para, en función de la tipología de empresa y tu huella de carbono, establecer un objetivo de reducción que se alinee con el 1,5 grados, ¿vale? Del acuerdo según lo establecido en el acuerdo de París. Con esta iniciativa se pueden calcular objetivos o bien a corto plazo, que sería lo que estamos hablando, ¿vale? De 5 a 10 años, es decir, 2030 a 2035, ¿vale? En ese margen ya 2036, porque ya estamos en el 26, o incluso objetivos net cero o cero emisión, que al final es intentar conseguir la neutralidad climática a 2050. Sí que es cierto que algo que estamos viendo con SBTI, pues que al final, al ser tan novedoso, pues continuamente hay cambios porque se intentan adaptar a la realidad de las empresas. Literal que hasta el 14 de abril hubo una actualización donde los objetivos ya no son tan ambiciosos como antes. Bueno, yo digo que han cambiado el método de cálculo el 15 de abril de este año. Entonces, pues sí que es cierto que está asumiendo, hay bastantes cambios, pero sí que es recomendable para esas empresas que no saben qué objetivo marcarse, pues una ayuda establecer la partida de SBT. ¿Qué ocurre? Que como os he comentado, SBTI
obliga a reportar un inventario completo conforme a HC Protocol, ¿vale? No se te puede escapar ni un foco de emisión ni ninguna subcategoría del alcance 3. Solamente te permite excluir el 5% de las emisiones de alcance 1 y 2 y un 5% de las emisiones de alcance 3, aunque es cierto que para establecer objetivos de alcance 3 solamente obliga a establecer objetivos de alcance 3 a aquellas empresas para las cuales su alcance 3 sea superior al 40% de las emisiones, ¿vale? Y además, en caso de que tengas que establecer objetivos de alcance 3, con establecer el objetivo para el 67% de las emisiones de alcance 3 es suficiente, ¿vale? Eso para corto plazo, lo que os comentaba de 2030 a 2036. Para 2050, pues sí que es cierto que no te deja excluir nada, ¿vale? Y estaríamos hablando de eso, 95% de cobertura de alcance 1 y 2 y 90% de cobertura de alcance 3, ¿vale? Perdón, eso te deja excluir 5% de alcance 1 y 2 y 10% en alcance 3. Y ya para finalizar, que ya me estoy pasando un poco con la hora, volver a mencionar el Real Decreto de huella de carbono que existe en España a nivel nacional, que es verdad que es un registro voluntario, aunque ya hemos visto que aplica a determinadas empresas, las empresas a las que aplica realmente si reportan su información reportan la información de huella de carbono en los informes de sostenibilidad es suficiente, ¿vale? No hace falta registrar, pero bueno, sí que lo recomiendo y de hecho en muchas licitaciones también puntúan favorablemente el tener los diferentes sellos del registro, que son esos tres que veis, cálculo por calcular la huella, reduzco si en el plazo de 4 años consigues reducir tu huella y compenso si además compensas tu huella, que no hace falta de hecho compensar el 100% de las emisiones, con compensar una parte es suficiente. Sí que es cierto, ¿vale? Que el Real Decreto obliga a verificar la huella, es necesario que la huella esté verificada. Si la empresa no es una pyme, si se calculan las emisiones indirectas de alcance 3 o si existen emisiones de proceso, emisiones de depuradora, de vertedero, etc. Y como novedad, algo muy novedoso de este año es que desde enero del 26 solo son inscribibles las emisiones atribuibles al territorio nacional. De hecho, hay empresas que llevan años registrando su huella completa, no solamente las emisiones derivadas de las sedes de España, sino incluso las sedes a nivel internacional. Entonces, esto es un cambio porque a partir de este año ya solamente se podrán escribir las emisiones que se generan en el territorio nacional, en España. Y ya con esto, pues finalizo la sesión. Vale, estoy viendo aquí una pregunta sobre lo que mencionas de las emisiones de alcance 1, que se tienen que expresar por tipo de FEI y no por kilogramos de CO2 equivalente. ¿Aplica en general para el cálculo de huella o solo para las empresas que tengan que reportar bajo la ley 214/2025? Vale, lo de expresar las emisiones por tipo de GEI aplica si tú realizas un informe de huella de carbono conforme a GHG Protocol o ISO 14064 y lo quieres verificar. Si por el contrario, lo único que quieres es reportar los resultados de tu huella de carbono en tu informe de sostenibilidad, pues ahí con expresarlas en CO2 equivalente sería suficiente. ¿Vale? Pero si quieres tener un inventario completo con un informe en base a cualquiera de los dos estándares que hemos mencionado, sí que sería necesario expresarlo por tipo de GEI. Si alguien tiene alguna duda más sobre cualquier cosa que hemos visto o algo relacionado, que se anime. Vale, con respecto a la... Vale, voy a contestar varias cosas, ¿vale? Con respecto a compartir la presentación, lo que tengo que hablar con mis compañeros, por mí no hay problema, yo creo que sí, ¿vale? Que os la compartimos sin problema para que la tengáis.
Una pregunta de Ignacio, ¿se pueden utilizar diferentes factores de emisión orígenes? Es decir, combinados. Vale. Aquí, ¿vale? Principalmente hay que priorizar factores de emisión que estén lo más próximos geográficamente a donde se localice nuestra organización. ¿Qué ocurre? Que es cierto que no siempre vamos a encontrar factores de emisión próximos, ¿vale? Sobre todo para el alcance 3, porque aquí a nivel nacional, pues tenemos el Ministerio y la Oficina Catalana de Cambio Climático, que publica anualmente factores de emisión, pero publica factores de emisión para alcance 1 y 2 y de alcance 3 muy poquito, ¿vale? De alcance 3, gestión de residuos y algunas materias primas, pero muy poco. Entonces, en esos casos, vamos a tener que irnos a factores de otros orígenes, ¿vale? O a nivel global, a nivel europeo. Por lo tanto, sí que se pueden combinar factores de emisión de distintos orígenes. No sé si te refieres a eso o factores de emisión de diferentes fuentes, que también, ¿vale? Es lo normal utilizar factores de diferentes fuentes porque, por ejemplo, en el Ministerio no aparecen todos los factores que se necesitan para calcular una huella de carbono. Vamos a tener que utilizar factores de distintas fuentes. ¿Alguna pregunta más? No sé si he respondido y aclarar las dudas que teníais. Ah, vale, sí, perfecto. Pues nada, sí, igualmente, si os surgiera cualquier duda a lo largo de esta semana, os dejo por aquí mi correo. Un segundo que os lo comparto. Vale, aquí lo tenéis y podéis escribirme sin problema. Nada, daros las gracias a todos por la asistencia y espero que os haya sido de utilidad.